Muy bien, para continuar con nuestro temario veremos la teoría psicoanalítica y en esta teoría vamos a encontrar el desarrollo psicosexual, cómo se desarrolla la personalidad a través de este desarrollo. Muy bien, el objetivo, como decíamos desde un principio, es abordar diferentes perspectivas teóricas que van a explicar este tipo de desarrollo tanto cognitivo, afectivo, psicosocial y en este caso se llama psicosexual. Ahorita vamos a ver qué explicación se nos da en esta teoría, porque no es únicamente el desarrollo de la sexualidad como tal, sino que está ligado a cuestiones emocionales. Y bueno, la teoría psicoanalítica nos dice, como si ustedes recuerdan, desde que vimos la historia de la psicología, desde el psicoanálisis nos hablaban que el origen de todos los procesos, de todo el comportamiento estaba en el inconsciente. En este caso nos dice que el origen de la personalidad está en esos procesos inconscientes. Y ya mencionábamos un aparato psíquico, ahora vamos a mencionar un desarrollo psicosexual y junto con este, ¿qué mecanismos de defensa se pueden desarrollar si no se atraviesa adecuadamente la etapa? Bueno, decíamos que hay un aparato psíquico de la personalidad, y hablábamos del ello, el yo y el superyo, que ya lo vimos en otra ocasión. Y nada más para resumir, decimos que el ello es la parte inconsciente de la personalidad y se rige por lo que es el principio del placer. También se conoce como la parte primitiva, es donde la persona o el niño, porque en este caso son en su mayoría niños, se rigen por los impulsos. Obviamente el ello, decíamos, nos va a acompañar durante toda la vida. Va a estar ahí presente. También nos dicen que esta parte del ello es como si hubiera una carencia, algo que no está satisfecho, algo que no se ha cubierto y siempre va a estar ahí, ¿sí? En esa parte inconsciente y se va a comunicar por medio de otros medios hacia nuestro estado consciente, a través de lo que es el preconsciente, que es el enlace. Nos vamos a poder enterar de qué es lo que nos hace falta y entonces nuestro yo, que es la parte real o la parte consciente de la personalidad, nos dirá cuál es la necesidad, se dará cuenta de esa necesidad y sabrá en qué momento darle una respuesta. Casi siempre en este caso, a diferencia del ello, la respuesta es postergada, se le da una pauta. Un ejemplo, el ello, el niño tiene la necesidad de orinar y por lo general los bebés no esperan, simplemente lo hacen, ¿no? En este caso, a través del yo y cuando empezamos con ese entrenamiento para ir al baño, el niño comienza a darle una respuesta postergada, es decir, a esperar a encontrar el lugar adecuado para hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Luego nos dicen que alrededor de los 7 años aparece lo que es el super yo, que es esa parte ética de la personalidad, esa parte crítica, esa parte moral, porque ya se va a regir por un ideal del yo. Y va a ser a través del premio y castigo que va a aprender cuáles son las cuestiones que le están dando esa parte positiva a su personalidad y cuáles no. Ajá. Y bueno, decíamos que se habla de un desarrollo psicosexual. Sigmund Freud, que es el autor de esta teoría psicoanalítica, proponía a través de un estudio que hizo de la sexualidad de los niños, decía que había ciertas áreas en la vida de toda persona que le permitían un desarrollo adecuado. Él lo relacionaba casi todo en la cuestión de la satisfacción de una necesidad y por eso habla de esta parte de la sexualidad. Y nos dice que en cada etapa hay una zona erógena, una zona a través de la cual el sujeto busca satisfacer una necesidad.
Por ejemplo, nos dice que en la primera etapa, que es la etapa oral, ahorita vamos a ver cada etapa, pero este es un cuadro, una tabla que también les puede servir de ejemplo para lo que ustedes tendrán que hacer con su manual de desarrollo. En esta primera etapa, que va de 0 a 1 año aproximadamente, la zona erógena es la boca. Es la zona en la que el niño busca, sí, relacionarse con el mundo, pero también se busca satisfacer una necesidad, y dicen que los niños tienden a llevarse todo a la boca. Bueno, vamos viendo cada una de estas etapas. Son 5 etapas. En este caso también llegamos hasta lo que es la adolescencia, y de ahí solamente se dan unas modificaciones, porque nos dice que es la etapa final, que va a ser la suma de todos los desarrollos y cómo nos va a acompañar durante nuestra vida. Bueno, y pasamos con la etapa oral, y decíamos que esta primera etapa es desde que nace hasta el primer año de vida, y es donde el niño tiende a llevarse todo a la boca. En primer lugar, se lleva todo a la boca como una parte de esa necesidad de ser alimentado, pero también se da cuenta que de esta forma puede reconocer los objetos. Es muy común, a un niño ustedes le toquetean alrededor de la boca y abre su boca, ¿sí? Con la intención, sí, de succionar, pero también de reconocer. Hay 2 subetapas en esta etapa, y nos hablan de la subetapa receptiva, que es donde el niño tiene la función de succionar, deglutir y chupetear para ser alimentado. Y luego está la subetapa agresiva, donde el niño puede morder y masticar. ¿A qué nos referimos con esto? Se habla de que los niños buscan en primer lugar el estar cercanos al seno materno para alimentarse. Posteriormente se dan cuenta que es una forma de estar cercano al primer objeto de amor, que en este caso es la figura materna. Y cuando la mamá se tarda en darle una respuesta o simplemente ignora la necesidad del niño por cierto tiempo, cuando ya lo va a alimentar, tienden a morder o masticar el seno materno como castigo. Se dicen que aquí hay un proceso de ambivalencia, de amor y odio al mismo objeto, porque así como quieren estar cercanos a la figura materna, aparte de cubrir su necesidad de ser alimentados, también llega un momento en que se enojan porque tardan o postergan la respuesta a su necesidad. Recuerden que en esta etapa se guían mucho por una respuesta inmediata, por el ello. Cuando la necesidad no ha sido satisfecha adecuadamente en esta etapa, antes de que yo avance a las siguientes, se puede presentar un mecanismo de defensa, en el cual el niño puede desarrollar una conducta adecuada si la atraviesa adecuadamente la etapa, o quedar un rezago. ¿A qué nos referimos? ¿Cuántos sujetos conocemos nosotros que cuando están muy tensos se muerden las uñas o muerden los lápices o las plumas, o necesitan tener algún objeto en la boca para tranquilizarse, como el cigarro? Es una conducta relacionada con esta etapa. ¿A qué nos referimos con esto? Nos dice Sigmund Freud, hay 2 mecanismos de defensa importantes que se van a marcar en cada etapa: la fijación de una conducta o la regresión a una conducta. ¿A qué nos referimos? Fijación: se queda marcada la conducta de alguna manera, cuando no se atraviesa adecuadamente la etapa. Queda una marca. A lo mejor me muerdo las uñas, o constantemente, no nada más cuando estoy nervioso, sino que lo puedo hacer constantemente, o necesito estar siempre bebiendo un líquido o cuestiones de ese tipo cuando la etapa no se atravesó adecuadamente. Esa es una fijación, la conducta se queda de por vida. Regresión: solamente cuando estoy muy tenso, muy nervioso, regreso a esas etapas anteriores, y entonces ahí es cuando me estoy mordiendo las uñas, o ahí es cuando necesito estar masticando algo, un chicle, o fumando o bebiendo para tranquilizarme porque estoy en esa tensión. Esa es una regresión. Solamente en momentos de tensión regresamos a esa etapa, ¿sí? Para que más o menos se den cuenta por dónde andan eso de las adicciones.
Pues aquí es donde está el origen, ¿eh? Luego está la etapa anal como segunda etapa, que va de 1 a 3 años de edad aproximadamente, y decimos aproximadamente porque aquí tiene que ver con la estimulación, con el entrenamiento para ir al baño, y en todas las etapas hay un rango de estimulación importante para que aparezcan antes o desaparezcan antes, se solucionen antes también. Bueno, en esta etapa anal hay la zona erógena van a ser la uretra, y el ano. Por eso se llama etapa anal. ¿A qué nos referimos? Los niños en esta etapa tienen una preocupación por retener y expulsar las heces fecales. En esta etapa empezamos con el entrenamiento para ir al baño. Hacia el año y medio es cuando está recomendado presentarles la vacinica o el mini baño, para que los niños aprendan que hay un lugar en el que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas. Obviamente no vamos a pasar de la noche al día, nada más hacia la etapa. Tenemos que ir preparando todo esto con tiempo para que los niños comiencen con este entrenamiento. Hay muchas personas que dicen, ponle calzón y al siguiente día el niño ya puede hacer del baño. Hay un entrenamiento. Se le presenta primero el lugar. Los niños por lo general quieren estar con mamá todo el tiempo todavía en esta etapa, y es común verlos que van al baño con mamá o que quieren entrar al baño porque la ven que entra. No es malo que entre, porque esto le presenta el lugar en el que puede él hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces aquí sería recomendable el bañito o la vacinica, tenerla en ese lugar, y en el momento que mamá va al baño, también el niño pueda o la niña puedan sentarse en su bañito o vacinica para que puedan aprender qué es lo que se hace en estos lugares. Posteriormente, dentro de ese entrenamiento para ir al baño, se le tiene que enseñar, y nosotros tenemos que apuntar los adultos, el horario en el que el niño evacúa, o sea, estar vigilando en qué momento ensucia su pañal. Después del año y medio de vida, ¿sí? Se le tiene que estar al tanto de sus necesidades fisiológicas cuando las realiza, si después de beber su primer biberón o bien de su primer alimento el niño nos damos cuenta que evacúa o que orina. Entonces lo que tengo que hacer es en esos horarios que ya marqué, comenzarlo a llevar al baño para que él aprenda. Es poco a poco y es con mucha paciencia todo este entrenamiento, que sí han funcionado a lo mejor las otras cuestiones que manifiestan las personas que ya de alguna manera lo han vivido, que si lo dejamos con el calzón, que puede servir, sí, pero también puede generar algunas cuestiones traumáticas si no le enseñamos de forma adecuada. En esta etapa anal, aparte de que el niño tiene esta cuestión de retener y expulsar las heces fecales, a veces no quiere dejarse cambiar el pañal, corre por toda la casa sucio, porque es común en esta etapa también que los niños se embarren de comida a veces, que los niños jueguen con piedras, tierra y demás. Es común que se ensucien. Y ahí es donde nosotros preguntamos, ¿y qué hacemos en ese caso? Obviamente tenemos que darle cierta libertad de hacer algunas actividades, como jugar con tierra y piedras, pero vigilando que no se meta esto a la boca. Comer por sí solo, recuerden que ya es una parte importante en esta etapa. Entonces es normal que se ensucien, pero hay límites, hay que estar preparados, y esto es algo que ustedes le pueden recomendar a los padres de familia, que tengan siempre un cambio de ropa adicional para durante esta etapa, para cuando salen a cualquier lugar con los niños, porque pueden ocurrir muchas cuestiones debido a las actividades que a ellos les gustan hacer, ¿sí? Es común que los bebés corran con sus heces fecales y que no permitan que los cambien hasta que ellos estén ya tranquilos, y ellos a veces también lo solicitan, pero también cuidar esta parte porque recuerden que hay rosaduras y a veces se dañan su piel, entonces hay que tener ciertos cuidados.
Pero no es buena la agresión hacia los pequeños porque se puede generar un trauma si nosotros le estamos exigiendo que se mantenga limpio. Se dice que una de las características que puede quedar como marca en los adultos de que no atravesaron adecuadamente esta etapa es que son personas extremadamente limpias que andan por ahí con sus deditos revisando cualquier lugar para ver si no está sucio, hasta tienen, a veces se les puede generar una fobia a los gérmenes y demás. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con ese nivel de exigencia. O también pueden ser personas extremadamente sucias o desordenadas. Los acumuladores, por ejemplo, compulsivos, que ahí tienen, aparte de esta etapa anal, pues otras cuestiones emocionales muy pesadas. Pero en este caso puede haber una fijación de conducta, que es algo que está dentro de ya de la persona, se queda como algo fijo, o puede haber una regresión. En momentos de tensión son personas que están limpiando porque me siento nervioso y solamente así me tranquilizo, o tiro todo porque solamente así me tranquilizo, ¿sí? O es una conducta que está constantemente en ellos, ¿sí? Para que tengan una idea de qué es lo que puede ocurrir si no se atraviesa adecuadamente esta etapa. Por eso debe de haber, como recomendación a los padres, mucha paciencia, cero castigos cuando se trata de ir al baño, porque eso de que si te haces afuera baño con agua fría, no, ¿sí? Eso es un error y puede generar una enfermedad al niño, más aparte traumatizarlo en la cuestión emocional. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en esta etapa anal. Tercera etapa, la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años aproximadamente. Una característica importante en esta etapa, tanto niños como niñas comienzan a reconocer las diferencias anatómicas de niños y niñas. Es común que aquí es importante como prevención, y ya es algo que ustedes deben de marcarle a los padres de familia, que se hable de cada parte de su cuerpo por su nombre, no que se les pongan sobrenombres. Los niños tienen pene y testículos y las niñas tienen vagina. No ponerles un sobrenombre porque esto genera una serie de confusiones en el lenguaje de los niños y a veces los adultos pueden aprovechar esas confusiones. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Obviamente en esta etapa los niños, al comenzar a reconocer esas diferencias anatómicas y saber que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, comienzan con esta parte de la autoexploración. Está revisando su cuerpo, estar ellos tocando su cuerpo es una conducta normal, pero aquí hay algo importante que ustedes como personal de salud tendrán que indicarle a los padres. Algo muy importante, que es que los niños deben de tener un espacio en el que ellos puedan tocar su cuerpo, deben de tener un espacio y un tiempo, ¿sí? Porque se pueden lastimar, porque se pueden infectar y algunas otras cuestiones que pueden ocurrir, además de que si lo hacen en lugares públicos, pues sabemos que no toda la gente lo va a ver normal y también puede haber esos abusadores por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un tema que a veces tocarlo con los padres de familia cuesta mucho trabajo, pero es una medida de prevención. Siempre decirles que a cada parte de su cuerpo le tienen que decir por su nombre, que se les debe de enseñar a los niños que no está bien que toquen su cuerpo en cualquier lugar, que se desvistan en cualquier lugar, porque también hay algunos niños que tienen esa tendencia a querer andar desnudos en esta etapa. Y entonces hay que tratar de canalizarlos, de guiarlos para que no realicen estas conductas en cualquier lugar y en cualquier momento. Se les tiene que marcar esa parte como algo de protección a su cuerpo. Y otra parte importante que se les tiene que enseñar a los padres, en esta etapa es bueno supervisar cómo se bañan los niños,
Pero los padres tienen que comenzar a dejar que los niños se comiencen a bañar por sí solos. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero tenemos que comenzar a marcar ese respeto a sus zonas erógenas, a sus genitales, porque en esta etapa la zona erógena son los genitales, comienzan a reconocer su cuerpo y entonces hay una tendencia en ellos por tocar lo que están reconociendo como diferente. Pero también se les tiene que enseñar tanto a respetar su cuerpo como el cuerpo de los demás, ¿sí? Entonces a enseñarles que sus órganos sexuales son únicamente permitido tocarlos por ellos mismos, tanto cuando se bañan como en cualquier otro momento. Por eso aquí vamos a supervisar, eso se le tiene que decir a los padres, supervisar el baño del niño para que ellos tallen sus genitales y no lo tengan que hacer los padres. Se les puede tallar coditos, rodilla, sí, cabello también. Pero también esto nos va a permitir que los niños comiencen a aprender la independencia, la autonomía en estas cuestiones de su aseo personal. Es un poco complicado y si ustedes hablan con los padres de familia les van a decir, pero es que se deja jabón, pero es que se deja champú, pero es que no se talla bien. Y sí, puedes supervisar, pero tratar de evitar tocar sus zonas erógenas, sus genitales, ¿sí? Es como recomendación. Y durante esta etapa aparece un proceso inconsciente que se llama complejo de Edipo y el complejo de Electra que aparece en niñas. Sigmund Freud solamente habla en su bibliografía del complejo de Edipo en general, pero obviamente otros de sus seguidores de esta teoría comenzaron a tratar de diferenciar lo que era el complejo de Electra y ponerlo en el caso de las niñas, porque decían es que sí hay ciertas diferencias, aunque el complejo nos habla de lo mismo. El complejo de Edipo es un proceso inconsciente, es decir, los niños no lo tienen así presente en su estado consciente, donde manifiestan actitudes de enamoramiento hacia el padre del sexo opuesto y rivalidad con el padre del mismo sexo. Es decir, los niños manifiestan más cercanía con la figura materna y rechazan la figura paterna. Y en el caso de las niñas es a la inversa, más cercanía con la figura paterna y rechazan a la figura materna. Es todo un proceso en el que los niños no crean que ven a su mamá y dicen, ay, qué bella es mi mamá, estoy enamorado. No. Es un proceso en el que ellos tienen esa tendencia a querer estar más con esa persona, se sienten más en confianza y a lo mejor para los niños es más fácil porque es su primer objeto de amor. Y uno preguntará, ¿y por qué las niñas es a la inversa, hacia el padre? Y ya no continúan con esa necesidad de estar con la mamá. Y aquí es donde entra la teoría psicoanalítica, donde nos habla de unas cuestiones, imagínense, se hizo en el siglo XIX, hacia finales, fue cuando se hizo esta teoría y entonces Sigmund Freud notaba que la figura de poder era la figura paterna, que era el que mantenía el control del hogar y entonces él decía que en el caso de las niñas trataban de manejar su dominio a través del padre y en el caso de los niños no era como una competencia entre figura paterna y niño, en el cual el niño al darse cuenta que tenía pene o falo, por eso se llama etapa fálica, dominaba y quería dominar a través de su propio falo el hogar. Pero era todo un proceso inconsciente, donde había esa competencia entre niño y padre, la competencia del poder, ¿sí? Y obviamente su primer objeto era la madre, que de alguna manera era quien amaba al padre y entonces el niño trataba de ganarse ese amor y él a través de esto dominar el hogar, pero llega un momento en que el niño deja de seguir todo esto y nos dice Freud que aparece un miedo a la castración y que por eso abandona todo esto, pero igual es una parte inconsciente donde el niño ve las diferencias entre hermanos y hermanas, sus diferencias anatómicas
y se da cuenta que las niñas no tienen los mismos genitales que los niños. Entonces su estado inconsciente lo hace pensar que en algún momento se rebelaron al padre y fueron castradas y que por eso no tienen falo, no tienen pene, ¿sí? Pero todo esto es una parte inconsciente. En el caso de las niñas, hay esa tendencia a querer dominar o competir con la figura materna, todo esto como proceso inconsciente, no se les olvide, donde tratan de dominar a través de quien tiene el poder, que es el padre. Por eso me gano su simpatía, me gano esa confianza y entonces yo a través de él puedo controlar esto. Se dice que en los dos casos hay una resolución alrededor de los 6 años, en el caso de los niños, por esto que decíamos, el miedo a la castración, y comienza a identificarse con la figura paterna. Comienza a socializar con él, permite que se acerque a la figura materna, ya no hay esa rivalidad y comienza a realizar actividades similares a las del padre y por lo tanto comienza a identificar su género. Y en el caso de las niñas, se dice que lo resuelve alrededor igual de los 6 años, pero ahí es por un temor a perder el amor del primer objeto de amor, que es la figura materna. Entonces por eso resuelve y comienza a identificarse con actividades de la figura materna. Algunos otros teóricos, sobre todo en cuestión de sexualidad, hablarían de que en esta etapa comienza la constancia de género y comienzan a buscar identificarse con su rol femenino y masculino y por eso se resuelve esta etapa fálica. ¿Qué pasa en el adulto si no se resuelve adecuadamente? Se dice que en el caso de los varones van a buscar una figura muy similar a la mamá o van a tener esta parte de mamitis donde van a estar siempre ligados a la figura materna, dependientes de y o buscar mujeres mayores o mujeres que tengan ciertas características parecidas a las de la mamá. Y en el caso de las niñas se van a volver, algunos hablaban de lolitas, pero más bien son niñas seductoras, mujeres seductoras y van a buscar hombres más grandes, buscar esa figura paterna en esos hombres. Eso es lo que puede ocurrir si no se resuelve adecuadamente. Pero aquí nos hablan, y posteriormente lo vamos a ver en la adolescencia, que se buscan objetos de amor con ciertas características de las figuras paterna y materna. Se dice que en todos nos queda un poco de este complejo. La cuestión es cuando el complejo va más allá y entonces buscamos realmente personas mayores a lo que es el sujeto en realidad para ser controlados o tener esas figuras que no se pudieron tener en esta etapa. ¿Sí? Bueno, esto es en cuestión de la etapa fálica, es la tercera etapa que va de 3 a 6 años, vamos a la cuarta etapa. En la etapa de latencia no hay una zona erógena como tal, se dice que aquí aparece esa tensión sexual o de los impulsos sexuales y aparentemente es la calma antes de la tormenta. En esta etapa hay una preocupación más por actividades físicas e intelectuales. Si ustedes recuerdan con Erikson, en la etapa de los 7 a los 11 años aproximadamente, Erikson nos mencionaba que los niños tratan de destacar en alguna actividad. Pues seguimos con esa misma teoría de Erikson apoyada en este caso por la etapa de latencia que va de los 6 a los 11 años aproximadamente, donde el niño busca destacar en actividades tanto físicas como intelectuales, a ser reconocido por sus logros. Y aquí una característica muy importante es que se van a agrupar por géneros, es decir, los niños se juntan con los niños y las niñas con las niñas nada más. Y aparece algo que ustedes a lo mejor no conocen, que es el club de Toby, pero podríamos hablar del club de Alfalfa o de algún otro personaje que ustedes conocen en esto de la pandilla, o es que ahorita se me olvidó el nombre de la película, pero donde los niños se agrupan por género, ¿sí? Los niños dicen, yo no me junto con las niñas porque ellas lloran de todo, se quejan de todo, no aguantan nada.
¿sí? Y las niñas dicen, yo no juego con los niños porque ellos son sucios o destruyen todo. Porque así son las ideas en ese tiempo. Entonces es lo que ocurre en esas etapas de latencia. Más bien tratan de destacar en alguna actividad física o intelectual y sus impulsos sexuales quedan postergados para lo que sigue, para la siguiente etapa. Y bueno, luego está la etapa genital. Perdón, en la otra etapa no les comenté lo que puede ocurrir con los adultos si no la atraviesan de forma adecuada. Esta etapa de latencia. ¿Qué puede ocurrir? Muy bien. Ocurre que este tipo de personas, cuando no avanzan adecuadamente en la etapa, pueden aislarse del resto de los demás o bien mantener ese miedo a un compromiso, a una estabilidad con otra persona, porque más bien les interesa destacar en el trabajo o en algún deporte en vez de formar una familia. Eso es lo que puede ocurrir en ellos cuando no atraviesan adecuadamente esta etapa. Es poco común, pero sí se puede dar esta situación. Huyen de las relaciones de pareja o de los compromisos. Luego está la etapa genital, en donde el ello, esa parte inconsciente que tenemos en nuestra personalidad, comienza a realizar demandas a maneras de deseos heterosexuales. Aquí decíamos, y yo se los mencioné cuando hablábamos del aparato psíquico, que hay conflictos en el yo llegando a la adolescencia. Esta etapa inicia desde los 11 años en adelante, nos va a acompañar durante toda nuestra vida y aquí nos dice que los genitales vuelven a ser la zona erógena. Pero lejos de esto, más que nada está esa cuestión hormonal que comienza a aparecerse en nuestra persona, nuestro sistema endocrino a través de las gónadas, comienza a enviar mensajes a través de sus hormonas. Recordemos que comienza a haber una serie de cambios físicos, pero esos cambios físicos que se dan en la pubertad comienzan a ir acompañados también de una serie de cambios emocionales. Entonces comenzamos a ver al otro de forma diferente a través de los impulsos sexuales. ¿Qué decíamos? Que estos impulsos sexuales, que es algo que no nos debe de asustar, pero que de alguna manera se presentan en la adolescencia o en el puberto, también deben de poder ser controlados, ¿sí? Porque tampoco es de, tengo un deseo por esta persona y entonces voy, no. Debemos de tener cierto manejo, porque igual el otro no desea nada con uno, y entonces uno debe de saber en qué momento y con qué persona sí puede entablar una relación y con quién no. Y comienza obviamente el ello a hacer esos impulsos, pero el yo, la parte consciente dice, sí, pero la respuesta se debe de postergar, porque no es nada más llegar así, no soy un animalito. Debo de saber relacionarme con el otro y saber acercarme y saber controlar ese impulso de otras maneras. Y entonces comienzan a entablar esas relaciones amorosas. Esos grupitos de amigos que veíamos de puros niños y de puras niñas se comienzan a mezclar. Extrañamente comienza un amiguito a buscar una niña y se hacen novios y así comienza a hacerse ya grupos más más combinados, ¿no? Ya no es nada más niños y niños y niñas y niñas, no. Y aquí comienzan a relacionarse con los otros, pero a través de la atracción hacia el otro. Y comienzan a entablar relaciones amorosas. Se dice que por lo general, en esta etapa, esas primeras relaciones amorosas, esas primeras relaciones que se dan en la adolescencia, tienen ciertas características paternales, es decir, características de los padres que a los adolescentes les cuesta mucho trabajo decir sí, ocurre, pero sí se llegan a presentar ya sean características físicas o características emocionales similares a las de las personas que tenemos en casa, porque finalmente
es lo que vemos como una constante. No es que deseemos todavía al padre o a la madre, simplemente buscamos algo similar a lo que ya conozco. Ajá. Esa es la cuestión real, y a veces cuando uno dice, bueno, ¿y por qué yo busco personas que siempre son similares en ciertas conductas? Hay que analizar qué es lo que tuvimos en casa, qué es el modelo que estamos aprendiendo hacia afuera. Entonces aquí es una constante. Se dice que hay cierta tensión sexual, hay cierta liberación hormonal, pero también a través de la socialización aprendemos a llevar esas relaciones de pareja a través del enamoramiento, a través de el amor y demás, y comenzamos a buscar pareja. Se dice que esta etapa, según Freud, va a ser la suma de todas las etapas anteriores, por lo tanto no hay una marca como tal que nos deje en la vida adulta, porque ahí ya estamos próximos a la adultez. Por lo tanto, nos dice que va a ser únicamente lo que nos va a marcar en cómo vamos a hacer nuestra búsqueda de pareja y qué tipos de pareja vamos a tener. Las únicas modificaciones que se dan son por la edad de la persona, por el tipo de pensamiento que ya mencionábamos con Piaget, en el cual posiblemente en la etapa del adulto joven, que va de los 20 a los 40 años, ya estamos más conscientes de lo que estamos buscando en el otro y vamos buscando parejas ya con nuestro ideal de pareja, pero también con nuestro estado de conciencia y con nuestra reflexión de qué es lo que buscamos realmente en el otro, qué es lo que realmente quiero como pareja, ¿sí? Y además también de los 20 a los 40 años, se dice que la persona es más productiva en el área sexual, o sea, es cuando se pueden embarazar, y entonces ya buscan una persona con quien procrear. Cuando pasamos de los 40 a los 60 años, ya hay, obviamente ya aparece lo que es la menopausia y la andropausia en los hombres hacia los 50, y sí tenemos y buscamos una pareja, pero más como compañía y como tranquilidad que con la intención de reproducirnos, porque ya los niveles de reproducción, el vigor y demás comienzan a disminuir y ya no se busca de la misma forma. Y hacia la etapa del adulto mayor, los ancianitos, porque a veces ustedes dicen, ellos ya no tienen sexualidad. Sí, siguen buscando quien los ame, quien los quiera, quien los apapache. Entonces es normal, para que no se hagan así la idea de, no, ellos ya no tienen amor. Sí, sí tienen amor, y todavía buscan una persona en su vida, ¿sí? Entonces aquí son los cambios que se harían en esta etapa únicamente. Y esta es la última de las etapas que maneja Freud. Y bueno, la bibliografía no aparece aquí, pero está en lo de Gross, aparece todo lo que es la teoría psicosexual, y aparece también en lo del desarrollo de la personalidad. Ahí también aparece la teoría psicoanalítica, por si quieren ampliar la información. Bueno, hasta aquí esta información. Gracias.